Un saludo especial a todos los que están comunicados a través de el medio tecnológico del Zoom por el celular y a todos los que están aquí presentes. Les voy a contar una anécdota de nuestra vida personal. Cuando estábamos de 6 años, hicimos una izada de bandera en el colegio. Y entonces a mí me tocaba aprenderme una poesía. Y yo me la aprendí. Entonces, punto número 1, punto número 2, punto número 5. Juan Fernando Barrios. Poesía a la bandera. Y empecé yo la poesía y se me olvidó. Y todos los niños se rieron. Estábamos en el kinder, ¿no? Pasamos al colegio grande y entonces, como yo me sabía la poesía, pues yo dije, pues yo hago una poesía. Entonces, segundo piso, micrófono en mano, punto número 6, Juan Fernando Barrios, poesía a la patria. El salón de nosotros al frente y todo el patio estaba lleno de estudiantes, primario, bachillerato. Y yo cogí el micrófono, me cogí la barriga y dije, perdón, se me olvidó. Y me hicieron mucho bullying. Todo el mundo, ay, perdón, se me olvidó. Y iban en los recreos y, se me olvidó, se me olvidó. Pues ese tramo fue tan fuerte que no se me olvidó. Y casi nunca la digo y la voy a decir en este momento. Decir no sé lo que al nombrarte siento. Patria es orgullo, militar pujanza, es la dulce inquietud de la esperanza, es la tristeza de tu ayer sangriento, es eso y más. Altivo sentimiento que otro terreno a remedar no alcanza, en que el dolor se funde en esperanza, filial ternura en bélico ardimiento. Cuando entre salvas el peñasco asoma, do al aire ondula tu estandarte santo. Bañado en ondas de nativo aroma, de amor viril, estremecido canto. Patria, la vida que me diste, toma. Poco es morir por lo que se ama tanto. Ustedes dirán que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. ¿Sí o no? Y nunca la dijiste en el colegio. En kinder, nunca la pude decir. Y eso me creó un trauma, me creó complejos para leer, pánico escénico, me ponían a leer y me trababa todo horrible, hasta que después con la conversión, pues Dios me regaló el don que me ha regalado. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy? Pues nada, pero se los quería contar. No tiene que ver nada, pero es que me estaba acordando de eso. Tiene que ver porque, mira, ahora te paras frente a mucha gente. Sí. Y ya tienes el don de... Pues si fuéramos a hablar de carisma, sí, eso sí, pero como vamos a hablar de la fe, pues bueno, la fe es un don también. Un don teologal además. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. Y para hablar de la fe, pues apoyémonos en la palabra de Dios, ¿no? Cuando hablamos del perdón, hablamos de un versículo de la Biblia que está en Mateo 17, pues 2 versículos de hecho, 3 y 4, que casi no los hemos oído mucho. De pronto lo oye uno en la liturgia, pero lo pasamos muy de largo, porque siempre hemos oído que hay que perdonar hasta 7 veces, todo eso no lo sabemos muy bien, pero resulta que el perdón es unilateral. Pero para la reconciliación se necesitan 2. O sea, el perdón es unilateral. Empieza con el perdón intencional. En el nombre de Jesús te perdono, pero en el mío no. Ahí empieza el perdón. Es un perdón intencional. Yo quiero, pero no puedo perdonar. Y empieza el trabajo de la oración porque el perdón es una gracia de Dios. Es un acto divino. Y cuando lo digo es así. Un acto divino, no un acto divino, me perdonó. No, es un acto divino. En ese momento yo me convierto en un Dios para la otra persona, ¿sí? Porque la forma de amar de Dios se llama perdón. La antífona per significa el grado superlativo de algo. Perfecto, algo que raya con la excelencia. Perdurable, que dura mucho en el tiempo. Perdón, el grado superlativo de la donación. O sea, la donación de Dios es el amor y lo da a través del perdón. Pero el perdón es unilateral. Yo perdono, pero no depende de la otra persona, porque el perdón se da primero en un acto de caridad con uno mismo, porque no perdonar es como tener unos carbones encendidos en la mano esperando que la otra persona se queme, o beberme una cicuta, o beberme un cianuro esperando que la otra persona se muera.
Pero para la reconciliación se necesitan dos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de reconciliación si estamos hablando de la fe? Venga, ven ahí. Jesús está en una barca, dormido, sobre una almohada mojada. Los discípulos entran en pánico y lo despierta y lo regañan. ¿Es que a ti no te importa que nos hundamos? Y él se levanta porque le gusta dormir. ¿De quién lo aprendió? De San José. San José dormido. Se dormía y Jesús se le comunicaba, pues Dios se le comunicaba y todo. A él le gustaba echarle sus sueñitos y Jesús le aprendió. Entonces se durmió en una barca. Él, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. ¿Y qué hace? Hace y ya, calmó el viento. Pues hizo se calmó. Ellos vieron que muertos. Todavía no había llegado en este capítulo la resurrección de Lázaro, pero sí la viuda de Naín, que perdió a su hijo y le resucitó a su hijo, la vio, se conmovió, o sea, vio la prefiguración de su mamá, el dolor que iba a tener por perder a su hijo, o sea, él se compadeció y le resucitó a su hijo, sin que se lo pidiera. Entonces uno simplemente se tiene que pasar y cruzar por el camino de Jesús, lo ve a uno, y si se mueve a compasión, viene el milagro. Hay otros milagros que sí, por ejemplo, Bartimeo pide la sanación, lo pide a gritos, con fe. La mujer que tenía hemorragias toca su manto, etc. Y ellos veían todo y los discípulos no decían nada. Simplemente lo veían actuar y nada. Pero cuando llega Jesús, en este capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, 3 y 4, Lucas, dice, si tu hermano, pongámosle, si tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu abuela, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu amiga, 7 veces en el día te ofende y arrepentido, que es la palabra clave, ¿no? Se vuelve a ti pidiéndote perdón, lo perdonarás. Y los discípulos que nunca decían nada, cuando veían los milagros, se sorprendieron, porque ya Jesús entró en un plano un poco más difícil, que es el plano de las relaciones humanas. Donde hay una persona sola, hay 7 pecados capitales. Donde hay 2, hay 14. Donde hay 3, 21. ¿Cuántos pecados capitales hay aquí en esta reunión y los que están en el Zoom? Entonces los discípulos vieron eso y dijeron, esto es muy difícil, porque ellos sabían que el número 7 significa plenitud, o sea, siempre. Digámoslo en colombiano, muchas veces mucho. Si muchas veces muchas te ofenden en el día y muchas veces muchos te piden perdón, arrepentido, porque esa es la palabra clave, ¿no? Arrepentido. Porque si la persona no está arrepentida, pues no hay reconciliación, porque para la reconciliación se necesitan 2. El sacramento, que hoy en día se llama sacramento precisamente de la reconciliación. Examen de conciencia, ver en qué fallé. Dolor del pecado, que me duela lo que hice. Propósito de enmienda, el propósito de hacer cambios. Pedir perdón, ¿me perdonas? No, ¿me disculpas? O el lo siento, ¿no? Porque hay una gran diferencia. Lo siento, es una afirmación. Lo siento. Te ofendí, lo siento. Es una afirmación. Pero pedir perdón es una pregunta. ¿Me perdonas? Pongo mi vida en tus manos. Y en ese momento tú te conviertes en un Dios para mí cuando me perdones. Haciendo un acto divino. Y luego la penitencia. Que se note que yo voy a reparar lo que hice, ¿no? Reparar. Entonces ahí hay reconciliación. Cuando los discípulos oyen eso, ¿qué le dicen a Jesús? Señor, aumentanos la fe. Antes no había dicho, Señor, aumentanos la fe para nosotros también resucitar muertos, para sanar leprosos, devolver la vista a los ciegos, el oído al sordo, levantar al paralítico. Nunca dijeron eso. Pero acá cuando vieron esto, que se trata de las relaciones humanas, o sea, las relaciones en que cuando 2 o más personas están reunidas ya hay conflicto, ellos pidieron, aumentanos la fe. ¿Y cómo responde Jesús? Les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeñita de todas, le dirían a este sicomoro, arráncate de raíz y plántate en el mar. Bueno, va en la línea de la pregunta.
Eso yo dije que no le iba a decir, pero lo quiero decir. Nosotros tuvimos un presidente, no digo el nombre, para no meterme en política, que era muy chistoso. Él le preguntaban, bueno, ¿y usted qué está haciendo con lo de los falsos positivos? ¿Eso cómo va la investigación? Ya hemos hecho tantos kilómetros de carreteras, la hidroeléctrica va en buen camino, no sé qué. Le preguntaban otra cosa, bueno, sí, señor presidente, pero responda a la pregunta, no. Otro dato importante, los niños ahorita en el Instituto de Bienestar Familiar están siendo acogidos. Y respondía otra cosa. Entonces Jesús parece que estuviera haciendo como en esa misma dinámica. Le están preguntando por la fe. Íbamos bien. Dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían con lo del sismo, lo arrancan de raíz y lo plantan en el mar. Y ahora llega y les dice, siguiendo en la respuesta, luego les dice, ¿y quién de ustedes, si su siervo llega del campo, le dice que se siente en la mesa? No, usted le dice, sírveme, dame de beber y de comer, porque el siervo solamente hace lo que tenía que hacer. Entonces ahí si uno dice, pero me estoy perdiendo. Estamos hablando de la fe y me está hablando ahorita del servicio. Entonces Jesús no se contradice y él tiene una dinámica perfecta. Él está hablando de los servidores, está hablando es del ejercicio de lo que tiene que hacer, es de poner en ejercicio la fe, de activar la fe. No está hablando solamente de servir manteles, sino poner en funcionamiento lo que ya se nos ha dado, que es la fe. Entonces unimos esto a lo que dice San Pablo. San Pablo le dice a los romanos, le está diciendo, y él enumera los frutos del Espíritu Santo. Hay unos que enumeran en una parte, Mateo enumera 12, pero él enumera 9. Paz, bondad, magnanimidad, longaniza también. Longanimidad. La longaniza. La longaniza es para los matrimonios, ¿no? La longaniza, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Aunque yo creo que ya he dado lo suficiente y llegué a mi límite, aún doy más. Entonces ahí ya entra uno en la heroicidad de las virtudes y de dar. Eso se llama longaniza, digo, longanimidad. Eso es para los matrimonios y para todos nosotros. Pero entre esa numeración de los 9, al final dice, como fruto, la fe. No, la fe, o sea, la fe también es un fruto del Espíritu Santo. Pero para que salga un fruto, hay que cultivarla, hay que cosecharla. Pero entonces, si reunimos todo lo que hemos dicho, también San Pablo lo dice, y esto sí se lo dice, es a los Gálatas, le dice, que cada uno tenga en una estima personal la mesura, que no nos creamos como el tapón del océano, porque cada uno en esa mesura tenemos que ejercitar digan todos, la fe que se nos ha dado. Miren que nosotros, bueno, uno entiende cuando decimos nosotros en el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre por los siglos, no en un principio, porque no hay un principio, dos principios, tres principios, cuatro principios, sino el principio único. Pues en esa misma línea se nos ha dado la fe, una única fe. Está diciendo Jesús, no doy, a ti te voy a dar una cucharada sopera de fe, para que la ejerzas, y a ti te voy a coger con un gotero y te voy a dar un poquito de fe. Jesús no es una impulsadora de un centro comercial o un supermercado que da degustaciones. El arequipe, ¿no? ¿Quiere probar? Yo me acuerdo que con Daniel, cuando estaba chiquito, nosotros íbamos con Natalia a mercar y tal, y entonces nos íbamos a buscar las que estaban dando degustación, y si uno se pasaba por el lado. Entonces, buenas, ¿quiere probar este arequipe? Y uno, espera, lo pienso, bueno, y uno degustaba. Y al niño también le decía, sí, claro, ¿quieres? Y uno, en la góndola tal, no sé qué, en la nave, está, y uno veía si lo compraba o no. Una degustación, Dios no hace eso. Dios da todo el arequipe. Entonces Dios da toda la fe, pero Él es consciente que nosotros somos limitados. Y nosotros somos los que le ponemos límite al amor de Dios. Es más, si nosotros recibiéramos todo el amor de Dios, moriríamos. Y moriríamos como deberíamos morir. Moriríamos de amor. Porque Dios, alguien dice, Dios ama a todo el mundo por igual. Sí y no. Sí, es evidente. Y no, ¿por qué?
Porque Dios no da un poquito de amor, sino todo el amor. Uno es el que le pone límites al amor de Dios. Porque uno tiene el corazón lleno de lo que lo llenamos siempre. De reconocimiento, fama y todo ese tipo de cosas. Como dice Pascal, un poquito de alegría en la mañana y un poquito de alegría en la noche. Poder, tener, placer y fama. Eso es lo que llenamos el corazón. Y como lo repletamos de tantas cosas, cuando viene el amor de Dios no encuentra lugar o encuentra un pedacito. Entonces pregunta, ¿Dios ama más a la Virgen que a mí? Claro, porque la Virgen es un vaso completamente desocupado. Es el acueducto con las esclusas abiertas que entra y sale el agua sin agotarse. Es la presencia maternal de Dios. Entonces, claro que la ama más porque se dejó amar más. El discípulo amado, Juan, el imberbe, el adolescente, el puro que se recostó en el pecho de Jesús para sentir los latidos del corazón y luego reconocer esos mismos latidos en la madre. Por eso el corazón de Jesús nunca dejó de latir. Longinos lo atravesó cuando ya estaba muerto, pero ese corazón siguió latiendo en el de la Virgen, porque comparten un solo corazón, como lo dice San Juan Eudes. Entonces, en esa medida, a todos se nos ha dado la misma fe. Hagamos una pregunta, digamos. Viene un sacerdote muy ungido, taumaturgo, o sea, hacedor de milagros, que se llena los estadios, jornada de milagros. Ahí mismo se llena, ¿no? Todo el mundo compra la boleta. Los ciegos oirán, los sordos verán, los paralíticos cantarán. Se llena el estadio, ¿no? Listo, fue probada, lo paramos aquí. Y alguno de nosotros, ay, tengo un dolorcito acá. Ay, ¿qué pasa ahí en el brazo? Ay, quedó como un pollo ahí, muerto. Llamen al padre tal, que está abajo, está parqueando, que suba, sube acá. Y él empieza a orar, en nombre de Jesús, levántate. Pregunta, ¿él tendría la capacidad de levantarlo? Puede que sí, puede que no. Si nosotros oramos para que resucite y reunimos la fe de cada uno de nosotros, puede que resucite, puede que sí, puede que no. Y si tú oras, o tú lo resucitarías, uno dice, pues a todos se nos dio la misma fe que se le dieron a esos apóstoles, que se le dio a ese sacerdote de fe probada y que nos dio a cada uno de nosotros individualmente y en colectivo. Es la misma fe. ¿Cuánta fe? Un grano de mostaza. No se necesita más. ¿Qué pasó con Jesús? Le avisan, tu amigo Lázaro está enfermo, ha muerto. Y entonces los discípulos, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, que Lázaro está dormido. Ah, bueno, qué bueno que duerma porque estaba muy enfermo, que descanse. No, él murió. ¿Se murió? Vamos. Sí, camine y vamos. Y se fue Jesús. 3 días se demoró. 3 días para llegar. Y llegó al 4.º día. ¿Se acuerdan? Al 4.º día. Ya huele. Por eso a mí cuando me dicen tranquilo, en el tiempo de Dios, uno dice, uy, eso se va a demorar. Ahí cuando a Lázaro, no sé si el Señor tenía la certeza que lo iba a resucitar porque Ya, como decía mi papá, no te me adelantes, pero tampoco te me atrases. Ya iba preciso. Entonces Jesús, ¿qué hizo con los discípulos cuando resucitó? ¿Cierto? Voy al cielo, y les dijo, ahorita vengo. Y llevan 1988 años. Nada que viene. ¿Sí? O sea, 2022 menos 33, nace la iglesia de ustedes. 1900. Por eso, hace más de 2000 años. No, son 1980. Entonces, en el tiempo de Dios, ay, no me diga eso. En el tiempo de Dios. Entonces Jesús llegó. Entonces, la que siempre hemos menospreciado, ¿no? A Marta. Ay, haciendo muchas cosas. Otra vez y lo regañan, ¿no? Esa regañadera, todo el mundo ahí con ese bochinche con Jesús, ¿no? Primero los discípulos ya habían regañado en el mar. Estos la regañan. Y es que a ti no te importa que María no me ayude. Mira que estoy yo sola haciendo todo. Marta. Ay, no sabes que solamente una cosa es importante y María escogió la mejor parte. Ella era así.
¿Cuál es la mejor parte? Hacer silencio. Contemplar. Contemplar. Pues aquí se invirtieron los papeles. La que primero sale es Marta, por eso se llama Santa Marta. Y hay novenas y todo eso. Señor, Señor, si tú hubieras estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Marta, Marta, ¿no sabes que si crees verás la gloria de Dios? Sí, yo sé que nosotros resucitaremos, porque ella eran los fariseos y creían en la resurrección. Y ahí es cuando enmienda ella la plana. Dice, pero aún así, yo sé que si tú le pides al Padre algo, Él te lo concederá. Ahí hay fe, como un grano de mostaza. Entonces llaman a María. María se va como se vino Jesús. Y llega donde Jesús. Triste. Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no había muerto. Y dice, y Jesús lloró. Porque vio dos muertos. Primero su amigo y la fe muerta de ella. Por eso, si nosotros queremos hacer llorar a Dios, apaguemos la fe y no confiemos en Él. O sea, de verdad, si queremos herir el corazón, yo voy a herir y le voy a cobrar por el hijo que me llevó a la tumba, por esa tierra que le eché a ese ataúd blanco, esa cuna que ahorita está vacía. Yo besaba un cachete caliente y ahora beso una frente fría. Me voy a vengar de Dios, lo voy a herir. Pierdo la fe, la entierro, la claudico y la pongo bajo llave. No confío más en ti. ¿Lo hirió? Lo mató, lo volvió a crucificar y lo volvió a hacer morir en la cruz. Porque él murió fue por eso, por la falta de fe de todos nosotros. Entonces son cosas que estamos viendo y poniendo en la palestra. Entonces, ¿cuál fe es la que nosotros podemos perder? Nosotros que estamos practicando, o por lo menos balbuceando y gateando la fe, la primera fe que nosotros perdemos es en el amor de Dios. Cuando nos pasan estas cosas, Dios no me ama. Y eso es injusto. O sea, hemos visto los milagros y los seguimos viendo. Porque Él dijo, ustedes si creen, harán cosas mayores, expulsarán demonios, todo eso lo estamos viendo, o impondrán las manos y sanarán a los enfermos. Todo esto se los daré a los que crean, no se lo daré a los obispos, o al arzobispo, o al cardenal, que hoy en día son los que menos creen, y es la verdad. Juan Pablo II se miró el reloj y dijo, este es el tiempo de los laicos, o sea, ese es el tiempo de nosotros. Tenemos que desempolvar la partida de bautismo y dejar ese complejo de inferioridad. Es que los laicos, no señor, tanto los obispos y sacerdotes como nosotros somos bautizados. Después del bautismo, cuando nos hacemos hijos de Dios, ¿qué sigue? Dios. Por eso el demonio nos odia y tiene tanta envidia, porque ni siquiera los ángeles son hijos de Dios. O sea, Dios exaltó una naturaleza divina, humana, naturaleza divina, angélica, humana, animal, vegetal y mineral, no hay más. Es como si nosotros diéramos la vida, nos saltamos la naturaleza animal por una lechuga. ¿Sí? Yo voy a dar la vida, me voy a dar crucificar, despedazar por una lechuga. En proporción, mutatis mutandis, quitando lo que hay que quitar, eso es. Eso fue lo que no comprendieron los ángeles. Nosotros, por naturaleza superiores, inclusive por naturaleza superiores a la Virgen, porque la Virgen es humana, no lo pudieron entender. Y vieron que la Virgen en gracia, belleza, en dones, en carisma, en amor, en bondad, pero a todos los ángeles juntos. Entonces el demonio no lo servía y ya sabemos lo que pasó. Entonces, la fe que nosotros podemos perder en primer plano es en el amor de Dios. Cuando caigamos en esa tentación, no tenemos otro asidero sino ver un crucifijo. Es que queremos más pruebas de Jesús, del amor que nos tiene. O sea, la Virgen no tuvo donde depositar un beso, porque Jesús era una sola llaga. ¿Qué más le puedes pedir? O sea, Jesús en la circuncisión, con unas goticas de sangre, pudo haber redimido todo el universo creado hecho a las manos del Padre. Pero ya sabemos que Jesús no da muestras gratis. Él da todo. Por eso quiso derramar toda la sangre y toda el agua hasta secarse. Tengo sed y tener la lengua como una teja pegada al paladar. Es una persona que se desangró. Por eso esos matrimonios que dicen, ay, es que se me acabó el amor, mentirosos. Están diciendo a Dios, usted es mentiroso. Pregúntele a lo que dijo San Pablo, que San Pablo no hablaba a título personal. Él no se hizo decapitar por sí mismo, sino por Dios, allá entre Fontán.
cerca a Roma. Cuando le cortaron la cabeza, repotó 3 veces y salieron 3 fuentes, Trefontán. Él dice en 1 Corintios 13, el amor es paciente, es obediente, servicial, no se engríe, todo lo soporta, no se envanece, todo eso es lo que dice. Y al final dice, el amor no acabará nunca. Nunca se acaba el amor. Si se te acabó el amor es porque no has sido la fuente. Y la fuente está aquí. ¿Tú quieres ver el rostro de Jesús? Míralo en el piso, lavándote los pies. Con una toalla ceñida como un esclavo. O sea, ni siquiera Abraham le dijo, Señor, si he encontrado favor delante de ti, entra y visítame a mi casa. Y Dios le dijo, sí, voy. Fue en la presencia de estos ángeles. Y él le tenía una jofaina para que Dios se lavara los pies. Él no, porque es un trabajo de esclavos. Yo no, que se los lave Dios. Pues Dios, Jesús, hizo eso de esclavo. ¿Hay algo más humilde que eso? Ahí está, la Eucaristía. En la mano, las partículas lo manosean. Chiquitico. O sea, eso es lo más humilde, la Eucaristía. Se hizo menos que hombre, se hizo un pedacito de pan. Pero como decimos, en la Eucaristía no está Jesús. La Eucaristía es Jesús. Entonces, si perdemos la fe, que es la... Estamos hablando, me extiendo un poquito en esta parte porque esa es la fe que nosotros podemos perder, en el amor de Dios. Y si nos quedamos en ese remolino que parece una cisterna, caemos en una crisis plena que es dudar de la existencia de Dios, como le pasó a una gran santa de la iglesia, Madre Teresa de Calcuta, que en su momento ella dudó de la existencia de Dios, cuando le había mostrado muchas pruebas. Y después se las retiró todas, noche oscura del espíritu, le arrancó el corazón, no había nada, un vacío, pero en la carta que ella escribió al final, ella va corrigiendo y va enderezando. Dice, pero aún así, te seguiré amando en el esposo. Bonito. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que custodiar, esa fue la fe que no vio la Virgen, de la charla de porque yo era María. Aquellos que creyeron ya no creían. Pedro, mi vida daré por ti. Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia católica. Y le dijo, ay, así dice en la Biblia. No, pero sí me gusta decirlo. La iglesia católica es la de Jesús. La mía de mí, diría Jesús, es esta, la católica, la que yo fundé. Entonces, fe. Pero nosotros estamos en un camino de santidad o no, queremos recorrerlo, ¿sí o no? Levanten la mano los que se quieren parecer a Jesús. Levántenla. Nadie la levanta, uy. Levanten la mano los que se quieren parecer. Yo te entiendo. Los felicito a los que levantaron la mano. Acaban de pedir ser crucificados. Porque es así. Es así, no hay escapatoria. ¿A dónde iremos? Padre Pío, el camino de Jesús es entre espinas y rosas, rodeado de espinas para que cuando uno se salga, le duela. O sea, no hay otro camino. ¿A dónde nos vamos? Ya lo conocimos. ¿A dónde nos vamos? Al Reiki, el yoga, la meditación trascendental, la angelología, las constelaciones. No, ya no hay vuelta de hoja. Como decía el padre Álvaro Torres, eso sí, mijo, ¿para qué se metió? ¿Para qué se metió? Entonces, si queremos, tenemos que seguir avanzando. Fe, listo. Felicitémonos. Tenemos algo en común con el demonio. Porque el demonio también tiene fe. Cree en Dios, pero no le creyó a él. Entonces, ¿qué es fe? Creer en algo o en alguien. Y hoy en día se predica la fe en la fe. Ay, tenga fe. ¿Fe en qué? Pues en fe, tenga fe en la fe. Se va a tomar una pastilla, eso póngale fe, era que eso se sana con esa pastilla. Póngale, todo, hay que ponerle fe a todo, hasta la mata de sabia, todo es fe. Y la nueva era aprovechó eso, ¿no? Esa sed que todo el mundo está buscando. Como dice San Agustín, busca lo que buscas, pero no lo busques donde lo buscas. ¿Qué está buscando el alcohólico en el trago? Un ratico de felicidad. Le pone fe en el alcohol, en lo que lo hace sentir. Le desenreda la lengua al principio, con los 2 primeros, pero después vuelve y se la enreda. ¿Qué busca el tipo buscando en las casas de mujeres de vida alegre, que de alegre no tienen nada porque tienen un
una fractura interior muy grande. Está buscando un ratico de felicidad. Y unos viejos ahí que tienen que usar una cachucha de los Yankees de Nueva York para taparse la calva, esas licras ahí para taparse los bananos. El ratico de felicidad, eso les dura como 3 minutos porque no va para más. No va para más. Entonces, esa es la fe que estamos viviendo en este mundo secular. Póngale fe en la fe. Pues bueno, nosotros dijimos, yo creo en algo, en alguien, creo en Jesús, listo. Felicitémonos, el demonio también cree en Jesús, pero no le creyó. Entonces, como no le creyó, tenemos que dar un paso adicional. Y ahí entramos en el estado de la confianza. Y ya la palabra tiene indexada la palabra fe. Con fe, confiarme. Entonces, ¿qué es confianza? En los retiros, ¿no? El testimonio de fe y confianza, fe y confianza, fe y confianza. Entonces nos acostumbramos a las palabras hasta que en un momento nos las preguntan y no las sabemos definir. Es facilísimo, Wikipedia, confianza. ¿Qué es confianza? Confianza es poner la seguridad en algo o en alguien. Entonces, bueno, ya ahí sí ya dimos un paso, porque yo pongo mi seguridad en Jesús, en Él. Y pongo esa fe activa, la pongo a funcionar. Entonces, la parte de la confianza es, yo no entiendo nada, pero me fío de ti. O sea, lo que tú estás haciendo no lo entiendo, pero me fío de ti. Como lo dijo la Virgen al pie de la cruz, no entiendo nada. Tú a mí no me tienes que dar órdenes, yo obedezco. A mí no me tienes que explicar nada. Es más, dice la Virgen, dice el padre Pío, Carlos Spam Pío, que si Jesús no se hubiera crucificado, la Virgen lo hubiera puesto en la cruz y lo hubiera crucificado, porque ella vino fue a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial estaba escrita. El Mesías tendría que padecer, sufrir, morir para redimir a la humanidad. Y ese es el plan de Dios. Por eso la Virgen cuando le entregan el niño, tú vas a ser la madre de Dios. Fue un sentimiento agridulce, una alegría inmensa de ser la madre de Dios, de tener a ese bebé. Es más, como dice el Rosario de la Virgen de los Dolores, me parece hermoso. Cuando ella va huyendo a Egipto, ella estaba preocupada por lo que se preocupan las mamás. ¿Qué llevaba San José? La mochilita, las 3 cosas que se pudo llevar. Y la Virgen, ¿qué llevaba? Lo más preciado, dejó todo, solo al bebé. ¿Y por qué se preocupaba? Porque el nené tenía frío. Esa era su angustia, porque el niño estaba inquieto. Nada más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A eso es que vamos a la oración. A la oración nosotros no vamos con una lengua pedigüeña. Nosotros vamos a estar con eso. Ahorita que estamos rezando el rosario, a eso es que rezamos el rosario. ¿Usted por qué reza el rosario? No, porque me da paz. No, porque tiene una gran fuerza de intercesión. No, porque tienen poder de liberación. No, porque uno recibe gracias. Pues una respuesta que yo pensé que era la mejor es, yo rezo el rosario porque la Virgen lo pide, porque a ella le gusta, y yo, me parece muy buena. Pero ahorita yo estaba diciendo, hay una que me parece todavía mejor, pues me la puse en el corazón. Yo rezo el rosario para estar un rato con la Virgen. ¿Y yo? O sea, qué bueno rezarlo como lo rezamos ahora, pero yo puedo rezar otro rosario barriendo, lavando la loza con el rosario, y yo voy siguiendo las aves, en unas me pierdo, en otras vuelvo y me engancho, pero estoy un rato con ella. Es como la mamá que está haciendo algo cuando estuvimos en pandemia y el niñito por ahí jugando, entonces él mira al niño y simplemente está ahí, la mamá, y él sabe que su hijo está cerca, no necesita nada más. Entonces rezamos el rosario, es para estar un rato con la Virgen. Voy a estar un rato con la Virgen. Sí, ¿usted cómo hace para estar un rato rezando el rosario? Como lo dicen los que tienen don de visión, ¿cierto, Cabe? La Virgen viene y reza el rosario de rodillas con nosotros. Y en alguna ocasión que estuvimos reunidos, la Virgen a alguien se arrodilló y le besó los pies. Ella. ¿Por qué? Porque esa persona le había entregado lo que Dios quiere que entreguemos, el corazón, tal y como lo tenemos. Ella sabe hacer ese trabajito, sacar las espinas, sacar los abrojos, las pajitas que tienen excremento, orín, y irlo metamorfoseando. Eso lleva un tiempo, eso no es inmediato.
para que nosotros constantemente tengamos necesidad de Dios. Entonces eso es la confianza y eso fue lo que la Virgen no vio, por ejemplo, que estábamos diciendo los apóstoles. Los que creyeron, ahora no creían. Nadie confió, ni siquiera María Magdalena. María Magdalena se levantó corriendo a la mañana a buscar un cadáver. ¿Dónde han puesto el muerto? ¿El cadáver? Y estaba Jesús, no lo reconoció. Cuando pronunció el nombre, sí, María soy yo. No me le tangere, porque no he ido al Padre. No me toques. Porque él no reconoce a Jesús. O sea, así de distinto es porque, por ejemplo, en Emaús tampoco lo reconoce. Sí. Esa siempre me ha cuestionado. Y la parte en que María Magdalena no lo reconoció. Jesús se manifestaba con otro, como la cara de otra persona. Es que su cuerpo está glorificado. Por eso la charla que vamos a dar en el retiro de este fue pues me llamó mucho la atención. Jesús conservó las heridas. Bueno, pudo haberlas conservado todas y aparecerse todo llegado. No, conservó las principales, los clavos y el costado. Ni siquiera la corona de espinas, fíjense, ¿no? Las manos, los pies y la puerta. Dejó la puerta abierta. Sí, porque el corazón que tiene esa llaga es una puerta abierta. Entonces conservó. Entonces nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de las heridas que tenemos, porque las heridas son parte del sello del pasaporte que nosotros vamos a exhibir para que se abran las puertas del paraíso, porque nuestras heridas unidas a las heridas de Cristo son heridas gloriosas. Monseñor Sipols cuenta algo muy bonito, esto que tú estás diciendo, porque no lo reconoció. Él fue a orar por el hijo de una reina de belleza de Venezuela. Un niño chiquitico, muy pequeño, estaba muy malito en su cama de habitación del hospital. Y cuando lo vio ese niño, pero lo vio brillante, hermoso. O sea, casi transfigurado. Decía, ese niño es precioso. Pues obvio, es hijo de una reina de belleza. El niño se recuperó, se sanó, la oración, todo se sanó. Y luego la reina de belleza llevó a su hijito de la mano a la misa del padre. Y él lo miró y no lo reconoció. ¡Ay, mi hijo! Pero dijo, uy, yo lo vi bonito, pero la verdad no está tan bonito. No está tan bonito. Bonito no es. El niño pasó el tiempo, pues Monseñor lleva más de 40 años de ejercicio en su sacerdocio. El muchacho creció, se casó y fue y lo visitó. Le dijo, ¿se acuerda un niño que usted fue? Sí, ese era yo. Y lo miró y dijo, no, creció, pero no se mejoró. Y cayó en la cuenta. ¿Qué lo hizo ver tan bonito? Que Dios estaba sufriendo en ese niño. Entonces ese dolor lo hermosió. Entonces el dolor de Jesús hermosió su cuerpo físico en el que se aparece, pero tenía algo diferente, estaba glorificado. Casi como, pues no sé si será igual, pero en la transfiguración pues también se transfiguró y se iluminó. No sé si sería el mismo cuerpo, no creo, porque ahí estaba todo iluminado, más blanco que lo más blanco que se pueda conocer. Aquí no, era una persona. De hecho creyó que era el hortelano, el hortelano es como el jardinero. Entonces era una persona que pasó común y corriente, pero tenía algo diferente, que no lo reconoció. Entonces... Esta mañana estaba un podcast de un sacerdote que estaba hablando del pasar cuando María Magdalena fue a buscar a la tumba, que es muy en contexto con lo que estás diciendo, que el Señor no da muestras gratis. Él decía, María Magdalena iba buscando un muerto, pero lo que me imaginaba era que Jesús estaba vivo. Entonces, y nosotros vamos por eso, vamos buscando el pedacito, vamos buscando humanamente cualquier cosita sin pensar para decir muchísimo más. Es así. ¿Y saben por qué? Porque, por ejemplo, Dios crea a Adán y Eva, va creciendo, el pueblo se desordena horrible y entonces viene el diluvio, pero suscita a Noé y vuelve otra vez a poblarse la tierra, ¿cierto? Después otra vez vuelve y hay un problema. El pueblo se desordena, llega, cae, prisionero, pues no prisioneros, sino esclavos de los en Egipto, pero suscita una persona que es Moisés. Los saca de Egipto y los libera. Luego después vienen los reyes, ¿no? Saúl se desordena y suscita a David.
Luego viene, el pueblo estaba otra vez oprimido por una bota, bueno, una chancleta más bien, que era la de los romanos, y suscita a Jesús. Y ahorita que ve en esta esquizofrenia que estamos viviendo, que está peor que Sodoma y Gomorra, además, suscita a la Virgen, la profetisa de los últimos tiempos, la que definitivamente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, en cada época va suscitando. Entonces, a Jesús le tocó en ese momento como el Mesías, y todo el mundo estaba esperando a un Mesías taumaturgo, de corte davídico, así un rey de poder divino, y nadie esperó que iba a ser un bebecito totalmente dependiente del cuidado de sus padres y de los adultos, en una cueva de animales, y se vistió y pasó como uno entre nosotros, casi como un indigente, porque indigente no tenía sino pobreza, que es diferente a la indigencia. Tenía su ropa limpia porque tenía una mamá que se la lavaba y olía rico, porque la santidad huele bueno. Y nadie se esperó eso. Entonces muchos de los apóstoles que Jesús le dijo, me van a martirizar, de hecho se los contó en los grupos de oración que hacía, se lo contó a San José, y San José no resistió eso y murió de amor. Eso es lo que se cree. Pero se lo dijo a los apóstoles, y ya sabemos lo que hizo Pedro, eso nunca. Y ya antes le había dicho Pedro, tú eres piedra que construye, porque piensas como piensa Dios y no los hombres, y luego cuando piensa como piensan los hombres, le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo para mí. O sea, quedó diluido lo que les anunció. Inclusive después de eso, que es el capítulo 16, el comienzo del 17 es la transfiguración. Dice, mire, me voy a mostrar glorioso para que cuando me vean como una llaga totalmente irreconocible, no como mi persona, sino como un ser humano, recuerden cómo me vieron. También se les olvidó. No confiaron. Entonces nosotros tenemos que robustecer la confianza. Y la confianza se convierte en virtud cuando no hay motivos para la confianza. Cuando llega un cáncer, una enfermedad, y aún así yo sigo confiando en el amor de Dios, no en la sanación. Porque la sanación es la que buscamos nosotros los principiantes, dice San Juan de la Cruz. Nosotros los principiantes buscamos sanación. Noche oscura del alma, del espíritu, de los sentidos. Pasamos al estado de los aprovechados, buscamos es salvación. Luego viene la noche oscura del espíritu, amarga y terrible, Madre Teresa Calcuta, Santa Faustina Kowalska. Y si la pasamos, vamos al estado de los perfectos. Ellos piden es santificación. Nosotros que estamos aquí, sáname este dolor. ¿Y usted para qué quiere que le sanen ese dolor? No, para que no me duela más. Solo por eso. No, yo quiero ese que me sane el dolor porque es que necesito hacer oficio. Necesito atender, llevar el niño. Tengo un comedor que atender de beneficio a madres comunitarias. Ah, bueno, así sí entiendo para qué quiere que le quite el dolor. Entonces, ahí sí se puede pedir la sanación. Pero en el intento, si tenemos un dolor, hay que agradecerlo. Y esa gratitud y la confianza en el amor de Dios, que a pesar de esa enfermedad, de la muerte de un hijo, etcétera, Dios me sigue amando, la virtud se convierte, esa confianza se convierte en virtud, porque estoy agradeciendo algo que no es motivo para ser agradecido. Luego se convierte en virtud. Entonces, ya entrando al final, fe, confianza. Hasta ahí llegan los testimonios, que nos falta dar un paso más, o dos. El siguiente paso es el del abandono. Y aquí tengo una señorita que nos presentó, pues por lo menos a mí en su momento, al padre Dolindo Rutolo, que publicaron en el canal de Mundo Católico, la novena, muy bonita, muy bien hecha. Dolindo Rutolo, ocúpate de mí. Él fue brevemente, muy brevemente, confesor y director espiritual del Padre Pío, místico. Y Jesús le dictó esta novena, que dice Jesús que no hay novena más eficaz de esa. ¿Por qué? ¿Qué es el abandono? Ya estamos... Yo la compartí. Yo la conocí por ahí. Ahora se les va otra vez. Padre Dolindo nace en 1884 y muere en 1970. Después del Padre Pío. Padre Pío muere en el 68, en el 70. Nace Dolindo, Padre Dolindo.
Él se decía a sí mismo el viejito de Nuestra Señora. Sufrió horrible. ¿Ustedes están sufriendo? ¿Cómo me alegra? Como lo diría el padre Juan. Una vez nos hizo una misa en el consultorio. Abeto tenía sus cuitas, yo tenía las mías y María Clara tenía las de él. Dijo, yo les voy a hacer una misa. A volar todo el consultorio, lo desocupamos, nos quedamos solo con él. ¿Y usted por qué va a ofrecer esa misa? Yo por esto y esto y esto. ¿No? Y tú, Cabetico, por esto y esto. María Clara que vaya a perder a mi tío. Por esto. Digo, ¿cómo me alegra que estén sufriendo por eso? Porque es tiempo que ustedes ya den un paso más atrás. Ustedes estaban embelesados con los confiticos, con el gudicito, con el caramelito, con el muñequito del cornflakes. Y ya es paso de que empiecen a probar lo que Dios le da a la gente que más ama, es la cruz. Entonces esta cruz, esta mesa no es por eso, que todas esas son bobadas. Vamos a unir sus sufrimientos a la pasión de Jesús que ahorita se va a hacer presente en el altar. Y ahí empezó, y su humildad fue en esa línea. Entonces, como estamos definiendo, ¿qué es fe? Creer en algo o en alguien. ¿Qué es confianza? Poner mi seguridad en algo o en alguien. Pues hagamos el silogismo. El silogismo es cuando yo sé una premisa A y sé definir una premisa B, puedo definir la premisa C, conociendo las dos anteriores. Me explico. Santa Teresita del Niño Jesús. Un día un padre le dijo, tú nunca has pecado, jamás en la vida has pecado. Y ella, inteligente como pocas y bobita de nada tenía, hizo el silogismo. Si yo no he pecado, a mí no me han perdonado. Y si a mí no me han perdonado, a mí no me han salvado. Luego soy la más desdichada de todas. Porque esos son los santos. Los santos que pecaban solamente 7 veces en el día se sentían como los más pecadores del mundo. Y nosotros entre más pecamos, menos nos confesamos y nos creemos santos. Entonces el silogismo lo podemos hacer. Fe, creer en algo o en alguien. Confianza, poner mi seguridad en algo o en alguien. Abandono, poner la plena con mayúscula seguridad en algo o en alguien. O sea, no hay plan B. Tú verás. Me abandono en ti. Y eso lo dice. Uno la oye y se raja, especialmente en el día 6 y en el día 7. Dicho sea de paso que es mejor hacerla toda, dura 19 minutos y se pasan así. Son 7 días, pero 9 días. Si uno le hiciera diario, dura 2 minutos y medio. Son 9 días, pero supuestamente la hacen. No, y es lo que dices. Pero lo que dice ahí es, dice, aléjate de tu pensamiento porque tu mente es penetrante. Confía todos tus problemas a mí y yo obraré. Cuando tú pones la confianza en ti mismo o aún peor, en las personas, en las criaturas, entras en el terreno del demonio y él entorpece mis planes. Dice también que cuando uno está en total pobreza y necesidad es cuando le deja acción a él. Y no solo pobreza y necesidad, sino en tranquilidad, paz. Por eso yo sé que muchos de ustedes se van a identificar porque yo lo he vivido. Cuando viene un dolor muy fuerte, y cuando digo fuerte es acérrimo, uno sufre con desesperación. Luego uno sufre con desesperanza. Es inevitable, es humano. El único de palo es Pinocho, ¿sí o no? Con desesperanza. Luego se sufre con resignación. Después se sufre con aceptación. Hasta que al final uno oye la voz que dice, mucho tiempo cargando esa cruz. Es hora de que te dejes crucificar. Y uno dice, hágase. Y uno mira el crucifijo y uno le dice, Señor, ¿tú no te bajas de esa cruz? Yo tampoco. Yo me crucifico contigo. Extiéndonos los brazos y se deja clavar. Ahí viene una paz. Porque miremos la mirada de paz de Jesús desde la cruz. Le hizo dibujar hacer un dibujo de él, de su mirada, a Santa Faustina Kowalska. Y fue donde un artista, donde el otro, no, así no es, no, le falta un poquito, no, es diferente. Nadie la hará, no más. Nadie la va a hacer igual a como yo la tuve.
y quise que hicieras el ejercicio para que te des cuenta que nadie puede reproducir la mirada de misericordia que yo tenía en la cruz. Todo el mundo lo estaba molestando, nadie le pidió perdón. Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se transformó la rabia que tenía porque es un sentimiento. Jesús es humano, hacía popó, hacía chichi, tenía frío, tenía hambre, tenía sueño. Acuérdense en la almohada mojada, en la barca. Todo, todo. Y también tenía rabia. Es que el sentimiento no es un pecado, el consentimiento es el que se transforma en pecado. Es lícito pensar que le dio rabia que la estuvieran molestando y burlándose, ¿no? Cuando ya se acabó los flagelos, los escupitados, ¿qué es lo último, lo más bajo, lo que hace el comunismo? La ironía, la sátira, burlarse de la persona que ya lo tiene oprimida, burlarse. Pero así que aquí vivimos en austeridad, comemos una sola vez al día, no necesitamos nada. Esa es la burla. Ay, si eres Dios, bájate de la cruz y salva mismo y sálvanos a nosotros. Mejor dicho, pues váyase para asado felices, payaso. De Dios no se burla nadie. Le pudo haber rabia. ¿Y qué hizo? Lo cambió por perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Y si lo dijo Dios, yo no le quiero enmendar la plana. Pero a veces uno tiene la tentación que la persona que me hace lo que me hace, sí sabe lo que está haciendo. Porque sabe dónde dirige el misil a la línea de flotación para herirme donde te duele. Y cuando te dolió, siento un fresquito. Y luego yo después me vuelvo, perdóname, no fue mi intención. No sabía lo que hacía. ¿Que no? Porque le dije lo que le dije, sabía dónde le dolía, hice lo que hice. Y aún así, Jesús, perdónalos. Toda la culpa de ellos, recárgala sobre mí. Entonces, cuando estamos sufriendo en esa forma, con desesperación, con desesperanza, con resignación, con aceptación, y nos dejamos crucificar, viene la paz. Eso es lo que le va a pasar a Colombia. No nos quepa la menor duda. Lo mismo le dijo a Jesús. O sea, hicimos oración, todos los grupos, Misión Fátima, todo el mundo orando, ayunando. Los grupos cristianos, tenemos pacientes cristianos, pues todo el mundo, los pastores en los chats quedaron mudos. ¿Qué pasó? Y todo el mundo, ¿qué pasó? Que hicimos la oración de Jesús en el Getsemaní. Entre líneas estábamos diciéndole a Dios, Señor, aparta de Colombia este cáliz. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo que hizo con Jesús. Nada. No. Lo tienes que beber. Y al final Jesús que dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Colombia tiene que hacer eso. Ya pasamos el Getsemaní. Eso lo tengo claro. Porque hemos orado y seguimos orando. Tenemos que ponernos en pie y empezar la subida del Calvario. Lo que nos espera. Porque los cardos y los espinos no son sabrosas cerezas. El gobierno que acaba de entrar va a ser diferente a todos los de gobiernos comunistas de los vecinos. No. Entonces tenemos que subir al Calvario hasta llegar a la cruz y en la cruz hay que acomodarse. No hay que entenderla, hay que atenderla. Como Caballito y yo cuando fuimos a los Lobatos y a los Scouts. Íbamos de campamento, armaban la carpa, nos distribuíamos los lugares y uno se iba a acostar y preciso la piedrita aquí. Y uno que hacía, pues uno como mejor pues se acomodaba ahí y se dormía. Pues cuando nos llegue la cruz, ¿qué tenemos que hacer? Acomodarnos en la cruz, extender los brazos y dejarnos crucificar. Para morir, estar en la sepultura y luego la tan mencionada luz que va a emitir Colombia al mundo. Que dijo Padre Pío, lo dijo Marta Rohan, lo dijo John Rick Miller. Y lo predicamos nosotros. Colombia, luz para el mundo. Y decimos luz para el mundo porque rezamos 3 o 4 rosarios. No, Colombia, luz para el mundo cuando muera, sacrificada, seamos el hazmerreír del mundo y luego Dios nos va a glorificar. Porque la Virgen lo dijo. Esta es mi tierra. Este rinconcito del continente le pertenece a Dios. Y Dios, en su infinita bondad, por un detalle de fina coquetería, se lo donó a su mamá. Jardín cercado, jardín sellado. Por eso no la tiene montada el demonio.
Nos está haciendo bullying todo el que ha querido. Lo mismo México, ¿no? Son dos lugares privilegiados. Si Jerusalén es la tierra para su hijo Jesús, que él se reservó, estos dos son para su mamá. Entonces por eso el demonio nos odia. Y Dios va a venir por su tierra, que tiene la triple consagración, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María y este año San José. Y eso tiene peso, eso se hace valer. Entonces, llegando al final, eso es el abandono. Entonces lo que dice el padre Doliendo Rutolo, Dios actúa plenamente cuando tú estás sereno. Porque también lo dice en otros días, ¿no? Dice, o es como uno cuando va al médico con el hijo enfermo y en una angustia uno le dice al médico cómo lo tiene que tratar. Entonces, pues trátelo usted. ¿Eh? O sea, uno que tiene que hacer, como cuando van las señoras donde el peluquero y les van a cortar el pelo y ellas empiezan a hacer así. Y el peluquero dice, corta, corta. Entrégate, entrégate, entrégate. Y entonces, donde el primer tijeretazo y del primero, pues ya el segundo, el tercero y cuarto, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero dice eso. Entonces, cuando estemos en la... Entrégate, entreguémonos, abandono. Y eso es lo que dice la novena del Padre Olindo. Y lo dice en el libro de la Invitación de Cristo. Lo que más te impide recibir la celestial consolación es la tardanza en recurrir a la oración. Pues antes de dirigirme una ferviente plegaria, buscas muchos consuelos y distracciones en las criaturas. Y yo diría hoy en día y en los celulares. Y así sucede todo esto hasta que al final reconoces que todo buen don y todo bien perfecto de mí procede. ¿Dónde está tu fe? Sé magnánimo y valiente. El consuelo llegará a su tiempo. ¿Acaso yo soy de los que promete y no cumple? Como mi Padre me ha amado a mí, así os he amado yo, dije a mis discípulos, a quienes no envía al mundo a no hacer nada, sino a sostener luchas terribles a fuerza de paciencia, oración y sacrificio. Espera, espera en el Señor. El consuelo llegará a su tiempo. Y lo que me ha salvado en este tiempo de tribulación, a mí personalmente, y se los quiero regalar, es una frase que dijo nuestra Santa Teresita del Niño Jesús. Ella es doctora de la iglesia, ¿no? Un filósofo colombiano lo dijo, pero pues doctora, ya lo dice nuestro filósofo, dijo, hace un ratico. ¿Sí o no? Pero Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la iglesia, yo lo estaba oyendo de Monseñor Munilla que le iba a predicar un retiro a las carmelitas descalzas sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces le dice, a ver, ¿yo qué les voy a enseñar a ellas si son maestras de esto? Y se apalancó en esta frase, la vida es un instante entre dos eternidades. Cuando eso llegó el Uber, yo me tenía que ir allá para donde Maca a dar una charla una vez. Y yo me fui en el Uber pensando, pues Monseñor Munilla empezó, pues él es teólogo y todo, él es obispo, empezó con una explicación muy elaborada, no alcancé a oírla, ¡pum!, la interrumpí y me fui en el Uber. Y yo dije, explícamela a mí directamente, a ver qué quiere decir. Y esto fue lo que me puso en el corazón. La vida es un instante entre dos eternidades. La primera eternidad, sentí que en el corazón me decía, es cuando Dios escogió fecha, día y hora para que nosotros fuéramos ciudadanos de este tiempo, hijos de esta historia. Eso fue lo que me puso. Luego viene un instante patético y chiquito que dura 2 días. Ni siquiera digo 3 porque 3 también es un día de plenitud. Si fueran 3 días sería una eternidad, ¿sí o no? Por el número santo. 2 días dura esta vida, nada más. Y la otra eternidad, lo que me tiene a mí embobado, son los bebecitos, en este caso el bebecito Jesús. La otra eternidad son los brazos paternales de Dios, que nos va a cunar y nos va a mecer. ¿Cuánto tiempo? Toda una eternidad. Porque nosotros los hombres también tenemos derecho a la ternura, no crean. El Padre Celestial es tierno. Y esa es la otra eternidad. Puestos de la mano, mejor del corazón inmaculado de María, o mejor, como le gusta a ella, corazón doloroso e inmaculado de María, cernido al pie de la cruz, porque ella es un sedazo que cierne en polvo fino, recolectado por el Sagrado Corazón de Jesús y puesto en los brazos paternales de Dios, en la figura de un bebé, porque así nos ve Jesús. ¿Cuáles son nuestros 80 años comparados con una eternidad? Somos párvulos, siempre nos ve como bebé.
Hoy fue Over a la casa a hacer un arreglito de plomería y cuando vio imágenes y cosas y todo eso, hablamos algo de la fe. Yo dije, mire, para mí lo más difícil es no creer en Dios. Porque he visto tantas muestras de la existencia de Dios que para mí lo difícil hoy en día es no creer en Dios. Aún en medio del dolor, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de no sentir nada, porque en eso veo que Dios me está compartiendo sus propios sentimientos. Y es ese vacío interior, esa inanición afectiva que Él padece por el falta de amor de los hombres. Eso lo vive uno también. Aún ahí veo una muestra del amor de Dios. Y Él me dijo, yo veo que usted es una persona que ora y le voy a contar algo. Es que tengo un niño enfermo. Perdón. Bueno, es que uno siempre los ve como un niño. Es mi hijo, tiene 33 años. Y yo, ¡uy! 33. Tuvo un tumor cerebral, lo operaron, quedó más o menos bien. Una segunda repetición y ahorita está en una silla. No puede hablar, no puede deglutir, todo eso. Y él se refería como un niño. Y así es como yo veo a Jesús en la cruz. Yo me voy a extender, pero quiero compartir eso con eso, porque eso sí, como digo yo siempre, a veces lo replica, es de mi cosecha particular. Y es como estoy viviendo la consagración a la Virgen. Hacer las cosas por María, con María, para María y en María. María en mí y yo en ella. Y como ella está en mí y yo en ella, yo me convierto en la mamá de Jesús. Y cuando habla uno de la Virgen, mejor dicho, se sale la miel. Se vuelve uno pico de oro y sale miel por los labios porque es el Espíritu Santo hablando de su esposa que está totalmente prendado y enamorado. Pero en mi oración personal, yo no le hablo a la Virgen porque no necesito hacerlo. Ella está en mí y ella a quien le habla y a quien ama y a quien está enamorada y lo ve como un niño, es a Jesús. Y para mí, el bebecito Jesús que tiene ese corazoncito y el corazón de Jesús que está traspasado en la cruz, es el mismo. No se metamorfoseó, lo conservó igual, puro, santo, como el de un bebé. Ese fue el corazón que se traspasó. Entonces, así las cosas, yo creo que la consagración del siglo XXI, de los apóstoles de los últimos tiempos, es decir, ustedes y yo, porque recordemos, la cuestión de la fe es ponerla en acción. Esa es la diferencia. Eso nos va, mira, yo te di fe como un grano de mostaza y esa fe es capaz de resucitar muertos. Y si tú te lo crees, como nos lo creemos con Cabeto, con la bendición maternal de la Virgen, ya perdimos la cuenta de todos los milagros que han sucedido. ¿Por qué? Por mí. Pues digamos que sí también. ¿Saben por qué? Porque Jesús cuando mandó a Pedro, dijo, ven y camina sobre el agua, dijo, si Jesús me lo ordena, yo voy. Y él, ¿por qué se empezó a hundir? Ah, perdió la fe. ¿En quién? En él. En Jesús no. Si él me dijo que a caminar a camino, voy hacia él, sobre el agua. Porque Jesús está por encima de Moisés. Moisés abrió el mar, caminó por la tierra, pero Jesús está por encima de Moisés, caminó sobre el agua, y Pedro también. Y le entró un friecito ahí por debajo de la túnica y de pronto no tenía calzoncillos y lo hizo dudar en él, en que él lo pudiera hacer, y se hundió. Entonces créanlo, tenemos la fe de un grano de mostaza, activémosla. Tenemos a la Virgen. Cuando nos consagramos a ella, lo que siempre decimos, ella también se consagra a nosotros. Lo que pasa es que ella es fiel. Aunque esté mal genio, aunque esté uno casi que, digamos, que sienta que no tiene la gracia, no importa, porque Dios pasa a través de eso. Porque constantemente Dios está viendo Jesús, las huellas digitales de su Padre celestial en nuestras almas, en el estado original, tal como Él lo diseñó. Y la Virgen me ama porque ve un trocito de la carne de Jesús, porque eso fue lo que yo le conté. Y cuando hemos transitado todo esto, fe, confianza, abandono, ¿qué viene? La esperanza. Y es un acto, suena raro, pero es un acto pasivo. Es como estar en un desierto, en una duna. ¿Qué hago? ¿Me voy a buscar la salida? No, porque me achicharro, me quedo. Y de portugués dice la palabra atendés, con Z al final. Quiere decir esperar. ¿A qué? A que vengan por mí. ¿Quién? Dios. Esa es la esperanza. Yo ya he tenido fe, yo ya he confiado en ti, me abandoné en ti, tú me dijiste, porque Él me lo dijo, y se lo dice a ustedes, ocúpate de mis cosas, porque yo ya me estoy ocupando de las tuyas. Entonces, si Jesús, eso es una broma, Jesús,
Si Jesús me viene a molestar, yo digo, no me molestes porque estoy ocupado en tus cosas. Ocúpate de las mías, pero es que te iba a hablar de este problema. ¿Cuál problema? Ese problema no es mío, es tuyo, tú verás. Tú me lo dijiste, ya. Así. Bueno, eso lo digo aquí jocosamente, pero él le habla hacia Jesús. Es muy bonito, es un amigo que tiene un montón de locuciones, es una locura. Y pelea con Dios, y Dios le pide, dice, no quiero, pues que dice, ay, ¿ya para qué me pides tan? Siempre hago yo tu voluntad, entonces ya vale la insistencia. Tú siempre logras lo que quieres, entonces ya, listo, ya, yo lo voy a hacer. Así se habla. Y él se ríe. Nos dice las nusitas. Él es de raza negra y nosotros somos muy blancos. Y Jesús dile a las nusitas que no se den tan duro. Cabeto, no se den tan duro. Las nusitas. Y yo ahorita estaba en el de uno y mirando las cosas y unas nusitas y yo, qué risa. Bueno. Entonces, esperanza. ¿Qué es la esperanza? Eso, esperar a que venga Dios. Este es un mundo que ha perdido la fe, porque primero perdió la esperanza. Nadie sale de una prueba igual como entró. Se sale rejuvenecido, fortalecido, santificado, o se sale pateando todo lo que se mueve, escupiendo al cielo y maldiciendo. Ojo Colombia, venimos a una prueba, pero nadie va a salir de esta prueba igual como vamos a entrar. Espero que salgamos santificados, resucitados, gloriosos, dando luz para el mundo. Porque tenemos que, este es el momento de radicalizar nuestras actitudes. O la fe o la blasfemia. Es preferible a veces la blasfemia que ser tibio. Recuerden, prefiero que seas frío y no caliente, o caliente y no tibio, porque estoy para imitarte de mi boca. Porque la blasfemia, no la herejía, sino la contra Dios, viaja como la palabra en el viento, se choca con un obstáculo y se vuelve hacia mí como el eco y me doy cuenta de mi propia pecaminosidad. Dios mío, ten misericordia de mí. Y cuando abrazo la misericordia, a eso hace referencia la Virgen del triunfo de su corazón inmaculado. Abrazo la misericordia de Dios, Señor. No como yo, sino como tú. No lo que yo, sino lo que tú. Tú verás. Mi voluntad y tu voluntad se hacen una. Y a eso, de nuestra fe. ¿Se acuerdan? Señor, aumentanos la fe. Dijeron eso, pero ¿cuándo lo pidieron? Antes de que Jesús fuera crucificado y que resucitara y viniera a Pentecostés. El centurión, Señor, no hay necesidad que vaya a mi casa. Tú dices una palabra y mi hija va a quedar sana. Les aseguro que en toda Jerusalén yo no había visto tanta fe. Entonces, ¿el centurión tenía más fe que los demás? Puede que sí, puede que no, porque ellos vivían de acuerdo a la ley. Pero nosotros ya no vivimos de acuerdo a una ley. Vivimos de acuerdo a una gracia que se nos dio. Ya no vivimos por la ley, el precepto, sino vivimos por la gracia del Espíritu Santo. Vivimos por el amor. Y el amor fue dado en una semillita pequeñita. Y esa es la fe, que todos la tenemos igual. Los que hacen más cosas son porque las han puesto a producir, la han activado, la usan. Los que dicen es que yo tengo fe y voy a orar para que Dios me dé más fe, se le ha olvidado por desconocimiento que ya la fe se te dio, lo que tienes que hacer es utilizarla. Entonces utilicemos la fe, sigámosla usando, porque como dice también precisamente Monseñor Munilla, nosotros no nos salvamos solos, nos salvamos en racimo. ¿Me da cuenta que uno está cogiendo un racimo de bananos? Nosotros nos arrastramos con nosotros mismos a nuestras familias. Dios como para rayos de la misericordia. Lo que pasa es que eso duele un poquito. Pero hay que hacer. Como dice mi prima, así sea arrastrándonos, pero que al cielo llegamos, llegamos. Guarde,
Que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chao a todos. Espiritualidad católica, evangelización con el corazón.